Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Voy a darle un saludito por acá a Miguel Moreno y a Mauricio que se unieron. Yo espero que me escuchen bien y vamos a esperar a que lleguen más personas y arrancamos. Bueno, doy un saludito también a Laura Gómez que se acabó de unir y a Jorge Archila 17 que también se unió. Entonces, pues bueno, vamos a arrancar. Aprovechemos que también aquí Matt63137 se unió y pues bueno, arranquemos con este en vivo. El en vivo de hoy es un reto total. Vamos a hacer un versus, un duelo de titanes con dos poetas que van a ser los invitados de esta sesión de poesía, que van a ser dos grandes y dos genios. Vamos a ver cómo nos va con este duelo de titanes. Y esos dos grandes son Neruda y Octavio Paz. Entonces vamos a hablar de Pablo Neruda y de Octavio Paz, de sus asuntos más representativos, de todo lo que fueron, de algunos poemas. Obviamente abordar la obra de tan extensos escritores es complejo, pero pues vamos a abordar algunos poemas que nos van a dar luces acerca de estos dos grandes. Y recordemos que este es nuestra segunda sesión de este ciclo de poesía en septiembre, y que la semana pasada hablábamos de esos poemas que han sido canciones, que se han versionado en canciones, y pues hoy tenemos este duelo de titanes entre Neruda y Octavio Paz. Pues bueno, siendo este el contexto, pues tenemos a dos premios Nobel. Ya hablaremos más tardecito cuándo y por qué ganaron el premio Nobel de Literatura. Ambos latinoamericanos. El primero, es decir, Pablo Neruda, ya lo hemos abordado y sabemos todos, pues chileno, ¿vale? Polémico, para muchos uno de sus grandes errores fue haber metido sus narices de poeta en lo político, tanto así que muchos decían que poetizaba la política y politizaba la poesía. Entonces, pues bueno, este personaje pues va a ser bastante contradictorio, bastante polémico a Pablo Neruda. Y pues Octavio Paz, mexicano, también premio Nobel de Literatura. Ya también veremos cuándo se gana el premio Nobel y por qué obra. Y aunque su vida no es tan polémica como la de Neruda,
en este ámbito de la política, sí va a tener varios elementos que lo van a hacer oscilar entre diversos movimientos políticos mientras estuvo vivo. Entonces, antes de entrar en materia, ya con la biografía de estos dos grandes, voy a dar los saludos a los que se unieron. Entonces, un saludo a Dra Gómez, a Fercho 141186 y a Karen Escobar 278, que ya te había dado los saludos, pero te lo quería enunciar. Pues bueno, vamos a ver cómo, insisto, cómo nos resulta esto. Vamos a arrancar por las fechas y los lugares de nacimiento. Entonces vamos a hablar de esos inicios y de un breve rastreo de la vida de estos dos genios. Entonces arrancamos con Pablo Neruda, de quien veíamos en el especial de la semana pasada, que su nombre original era Neftalí Ricardo Reyes Basoalto, ¿vale? Y que va a tomar el nombre de Pablo Neruda. Se cree que por un poeta llamado Jan Neruda, y por otro lado porque él no quería, se cambia su nombre porque él no quería que su papá se sintiera avergonzado por haber tenido un hijo poeta. Entonces no sigue con su nombre de pila, sino que se lo cambia a Pablo Neruda. Bien, Pablo Neruda, como les decía, nace en Chile, en Parral, Chile, en 1904 y va a morir en Santiago de Chile en 1973. La muerte de Pablo Neruda es un asunto también que rinde honor a toda su vida. En un principio se mencionó que su muerte se debía al cáncer de próstata que tuvo, pues que contrajo en algún momento de su vida, pero hay registros o hay indicios de que parece que este señor no fue que muriera, Pablo Neruda, de muerte natural, como pudo haber sido ocasionada por su enfermedad de cáncer de próstata, sino que parece que lo mandaron envenenar, que Pinochet lo mandó envenenar. Recordemos que lo vamos a ver después, dentro de las posturas políticas de Neruda se encontraba su adhesión a Salvador Allende, ¿no? Que es el que Pinochet posteriormente le hace el golpe de estado. Entonces parece ser que Pablo Neruda lo mandó a envenenar Pinochet. Bien, doy aquí un saludito a... Ay, no alcanzo a ver. Voy al saludito a Lina Fajardo, que se unió acá. Entonces, bienvenidos todos acá haciendo un contexto, un duelo de titanes entre Neruda y Octavio Paz. Vamos a ver quién de estos dos es el ganador de esta noche. Bueno, entonces está pues este asunto de esa posible conspiración hacia Neruda, en que Pinochet pues lo manda a asesinar, lo manda a envenenar. Y dicen que hay un registro en las cartas que él envía a su familia en donde está mencionando que parece que él se siente mal, que se siente como enfermo, como si lo hubiesen querido envenenar. O sea, da unos indicios en las cartas de que parece que él sabía que lo estaban envenenando. Doy un saludo a Jaduar Tega, que se acabó de unir. Bien, su libro más famoso va a ser 20 poemas de amor y una canción desesperada. Este libro parece que es de los que más ha sido leído a nivel de Hispanoamérica, a nivel de hispanohablantes, de literatura de Hispanoamérica. Es el libro que más se ha leído a nivel mundial. Y este libro lo escribe en cuando tenía 20 años, más o menos, y pues yo acá lo tengo, es uno de mis tesoros, el libro de 20 poemas de amor y una canción desesperada, súper recomendado. Ya vamos a leer algunos poemas que pertenecen a esta edición. Bien, cuando Pablo Neruda, al igual que Octavio Paz, van a ser embajadores de sus países en diferentes lugares del mundo. Cuando Pablo Neruda visita Colombia, me gusta mucho este registro que se tiene. Este registro o como este testimonio lo elabora
José Luis Díaz Granados en su obra que se llama El otro Pablo Neruda. Allí nos menciona de estos viajes que hizo Pablo Neruda acá en Colombia, y hay una parte muy bonita que habla que cuando por primera vez llega a Colombia Pablo Neruda en 1943, ellos hacen un recorrido pues por algunas partes de Colombia y abordan el río Cauca. Pablo Neruda dice del río Cauca que dice lo siguiente: hoy he venido acompañado del río más humano de América Latina. Me hablaba, me susurraba, me sonreía, me gemía, levantaba sus voces acuáticas y luego se extendía y volvía a serenarse para que sus aguas se volvieran despojo de la luminosidad de la tarde. Entonces me parece muy bonito, esto es lo que dice del río Cauca, ¿no? Y allí vemos el espíritu de Neruda. Neruda va a ser un escritor de todo. En Neruda vamos a encontrar oda a la cebolla, oda a la cuchara, oda a las palabras. O sea, él va a tener una cantidad de poemas que van a hablar de la cotidianidad, y pues dentro de la cotidianidad del ser humano pues obviamente también va a hablar del amor, de la muerte y de la vida. Bien, saludo para María Camila López y para Claudia Aguirre 4745. Bien, va a tener Pablo Neruda 3 esposas. Su vida amorosa también va a ser un poco turbulenta. Se va a casar con Antonieta Haguenar Bagelsang, ¿listo? Con ella pues va a durar un tiempo. Es la esposa con la que oficialmente está casada en Chile. Y posteriormente él también conoce a Delia del Carril e intenta separarse de Antonieta, y pues por estos asuntos de la separación él va a tener algunos problemas políticos en Chile, y pues decide exiliarse, decide salir de Chile y pues casarse establecer una relación con su nueva mujer, por decirlo así, con su nueva esposa, que va a ser Delia del Carril, aunque pues no van a ser esposos como tal, porque pues Neruda tenía un matrimonio previo. Y por último, cuando Antonieta Haguenar muere, decide casarse ya posteriormente, tiempo después, con Matilde Urrutia, que va a ser su último amor y la mujer que lo va a acompañar en sus últimos años. Con Matilde Urrutia va a tener varias casas que van a ser famosas en Santiago de Chile y en Chile, llamémoslo así. Por eso los invito a que si viajan a Chile no se pierdan de sus casas. Va a tener 3 casas, una en Valparaíso, ¿vale? Que se establece como una casa museo. Otra que va a ser en Isla Negra, que es, pues, como su nombre lo dice, una isla que queda cercana a Valparaíso. Y otra que queda en Santiago de Chile, que va a llamarse La Chascona. Y La Chascona se coloca este nombre en honor a Matilde Urrutia. Y Chascona es una persona despelucada, ¿vale? Una mujer despelucada, más o menos como yo. Pero este es digamos, el apodo que le ponen en Chile a las mujeres que de pronto andan despelucadas. Y esta casa se va a llamar así, La Chascona, súper recomendada, es preciosa. Es un ambiente bastante bonito el que se respira en esta casa de La Chascona. Y saludé ahí a Sebastián Carranza también, que está por acá. Bueno, esto con el contexto de Neruda, en donde vemos allí una contextualización muy rápida de su vida. Ahora vamos con el señor Octavio Paz. El señor Octavio Paz se va a llamar originalmente Octavio Irineo Paz Lozano. Va a nacer el 31 de marzo de 1914 en Coyoacán, México. Los que han visitado México saben que Coyoacán queda cercano a Ciudad de México. Entonces muchos de los biógrafos de Octavio Paz, van a decir que van a ser en Ciudad de México, pero realmente él va a nacer en Coyoacán. Hagan de cuenta que eso es como cuando la Ciudad de México se ha extendido tanto que absorbió a Coyoacán. Más o menos lo mismo que ha pasado con Chía en Bogotá, que han absorbido se vuelven tan grandes las ciudades que van absorbiendo esos pueblos aledaños que quedan a ellas. Entonces, pues Octavio Paz va a nacer allí
en 1914 y va a morir el 19 de abril de 1998 en Ciudad de México. Es un poco más longevo y pues fue más joven, o sea, nació posteriormente, 10 años después que Pablo Neruda. Su padre, el padre de Octavio Paz, va a unirse y va a ser parte del ejército zapatista en México, y el padre va a ser el escribano y el abogado de Zapata en México. Este señor, también Octavio Paz, tuvo pues una vida sentimental, yo no sé si llamarle turbulenta, pero pues tuvo dos esposas. La primera fue Elena Garro, con quien va a tener su única hija, y María José Trimini, con quien va a compartir el resto de su vida después del divorcio con Elena Garro. La relación con Elena Garro la nombran muy turbulenta, muy complicada, muy compleja. Incluso hay registros en donde habla Elena Garro y menciona que Octavio Paz no la dejó nunca desempeñarse como escritora, porque le decía que en el campo de la poesía él era el que estaba en el campo de la poesía, ella no podía estar en ese mismo campo que él. También se menciona que no la dejó trabajar en muchos elementos de la escritura, sino que la llevó a desempeñarse con labores del hogar, de cuidado de la niña, y tanto así que pues ella no tuvo como ese marco allí como tan amplio profesional. Eso es lo que dice ella, pues en realidad no sabemos exactamente si habría pasado. Y pues recordemos que estamos hablando de hombres de la época, ¿no? A pesar de que estamos en el siglo XXI y pues ya estamos en el 2024, hay cosas que no se pueden mirar desde la perspectiva de nuestros años, sino que hay que acomodarla a la época. Y pues estamos hablando de hombres de la época. Bien, un saludo para Lili Montoya 5 y para Natua 2015, que también se acabaron de unir acá, y bienvenidos. Entonces, pues bueno, en este duelo que estamos haciendo de dos gigantes de la poesía, estamos hablando de Neruda y de Octavio Paz. Neruda va a tener una particularidad, y es que gran parte de su obra es poesía, ¿listo? Es decir, Neruda va a escribir poesía casi que durante todo su trayecto de literato, de escritor. En cambio, Octavio Paz vamos a tener que él escribía poemas y además era ensayista. La visión de Octavio Paz era una visión un poco más académica de la literatura. Digamos que entre estos dos personajes, Pablo Neruda era un poco más pasional, por decirlo así. En cambio, Octavio Paz va a tener una poesía un poco más, y una escritora un poco más madura, un poco más académica. Pues porque lo que les mencionaba, no era solamente poeta, sino que también era ensayista. Y eso pues le genera otros matices y le genera que su poesía tenga otras tonalidades distintas a las que manejaba Pablo Neruda. Bien, el contexto histórico en el cual se van a desarrollar estos dos personajes va a ser un contexto de Segunda Guerra Mundial, de una Rusia que tiene a Stalin en el poder. Vamos a hablar también de que estamos observando un contexto de dictaduras muy fuertes como fueron la de Franco en España, la de Hitler, un problema técnico aquí, la de Hitler en Alemania y la de Mussolini en Italia. Entonces es un marco histórico muy compulsivo, muy fuerte, marcado por lo que les decía, la Segunda Guerra Mundial, y pues también lo que va a ser la Guerra Fría, ¿vale? Que pues a ambos les tocó vivir la Guerra Fría. Bueno, este marco histórico, este contexto histórico nos va a dar muchos de los perfiles por los cuales se van a desarrollar estos personajes. Les hablaba en un comienzo que Neruda va a ser bastante polémico, porque para muchos Neruda comenzando, que siempre habló de que él pertenecía al Partido Comunista Chileno. Él siempre fue de corte comunista y de izquierda, ¿vale? Sin embargo, muchos lo llamaban como un comunista de champán. ¿Por qué?
porque pues era un comunista que tenía muchísimo dinero, era un comunista que vivía en unas casas muy bonitas, lo que les decía ahorita, La Chascona es una casa preciosa, es una casa grandísima. Es un comunista que defendía muchas causas de la izquierda, pero que no vivía como la izquierda, sino que vivía con todas las comodidades del capitalismo, que le arrojaba el capitalismo. Entonces fue bastante controvertido y fue bastante criticado por esta parte, ¿no? En que una cosa era lo que él decía y lo que manifestaba, pero otra cosa era lo que él hacía cuando actuaba, ¿vale? Entonces, pues, por eso pues va a tener el epíteto de comunista de champán. Fue tan polémico Neruda que en Colombia se le negó dos veces su ingreso, se le negó 2 veces la visa a Colombia. Una se le negó en el gobierno de Laureano Gómez y la otra se le negó en la dictadura militar de Rojas Pinilla. Entonces, pues ahí empezamos a ver el talante de Pablo Neruda, su perspectiva política, su perspectiva ideológica, etc. Y pues apoyaba 100% a los republicanos de España. Entonces él era de los rojos de España. Él era el que defendía a Federico García Lorca, a todos los poetas que hacían parte y contrapeso a la dictadura de Franco. Bien, esto por un lado con relación a Neruda. Con relación a Paz, en Paz vamos a tener unos momentos. Paz va a ser de momentos, su perspectiva política va a ser de fragmentos, de etapas. En su primera etapa se considera anarquista y de corte izquierdista. Recordemos que va a ser muy ligado a todo lo que fue su herencia de su padre con el ejército zapatista. Entonces él va a tener esta línea muy marcada. Militante absoluto de la izquierda. Posteriormente, cuando ya empieza a viajar por el mundo, recuerden que como Neruda, él también fue embajador. En el caso de Octavio Paz, pues fue embajador de México en muchos países, entonces tenía sus cargos diplomáticos. Entonces empezó a darse cuenta de muchas cosas que sucedían en la Rusia de Stalin y empieza a volverse un poco más demócrata, un poco deja de lado la izquierda y se empieza a volver un poco más de corte liberalista y un poco más hacia esta perspectiva más de derecha, porque se empezó a dar cuenta que con el gobierno de Stalin se estaban cometiendo muchísimas atrocidades, los gulags, todas las personas que asesinó a Stalin, etc. Entonces él no estuvo de acuerdo con eso y empieza a mutar, empieza a cambiar su perspectiva política hacia un corte más de derecha. Y por último, en su última etapa, vemos que se vuelve un poco más neutral, por decirlo así, y ya es un poco más defensor del papel del intelectual en la sociedad contemporánea, por decirlo de esta manera. Bien, antes de continuar, voy a darle un saludo a Osanabria 14, que se unió por acá, a María P 2021 y a Juan C Guitar 7 que están por acá unidos. Bueno, en este marco entonces tenemos que cuando Octavio Paz conoce a Neruda, ambos son de corte izquierdista, ambos están militando en este campo de antifascismo, anarquismo, etc. Y hay una parte muy bonita que Pablo Neruda en este libro Confieso que he vivido habla acerca de Octavio Paz. Entonces él está hablando de cuando está en España, cuando está haciendo todo, en este momento están en una reunión muy importante, personas muy importantes en España. Bueno, la reunión fue en España y esta reunión en España va a congregar pero la crema innata de la sociedad literaria de la época. Entonces, en esta convención que estaban en España, se van a encontrar Federico García Lorca, junto con Pablo Neruda, junto con Octavio Paz, junto con Hemingway. O sea, van a estar una cantidad de poetas, de escritores impresionante. Entonces, acá dice...
dice Pablo Neruda lo siguiente: dentro de algunas horas partiríamos hacia Madrid con todos los delegados. Tanto Delia como Amparo González Tuñón y yo mismo nos vimos abrumados por el papeleo de los escritores que llegaban de todas partes. Las visas francesas de salida nos llenaban de problemas. Prácticamente nos apoderamos de la oficina policial de París, donde se extendían esos requisitos que se llamaban cómicamente récépissé, no sé francés. A veces nosotros mismos aplicábamos en los pasaportes ese supremo instrumento francés denominado tampón. Entre noruegos, italianos, argentinos, llegó de México el poeta Octavio Paz, después de 1000 aventuras de viaje. En cierto modo me sentí orgulloso de haberlo traído. Fíjense el talante de Neruda, ¿no? O sea, yo traje a Octavio Paz, yo conocí a Octavio Paz. Octavio Paz está aquí por mí, ¿listo? Entonces, había publicado un solo libro que yo había recibido hacía 2 meses y que me pareció contener un germen verdadero. Entonces nadie lo conocía. Con cara sombría llegó a verme mi viejo amigo César Vallejo, nada más y nada menos que César Vallejo. Estaba enojado porque no se le había dado pasaje a su mujer, insoportable para todos los demás. Rápidamente obtuve pasaje para ella, se lo entregamos a Vallejo y él se fue tan sombrío como había llegado. Algo le pasaba y ese algo tardé algunos meses en descubrirlo. Y pues esto es lo que menciona Neruda de Octavio Paz en Confieso que vivía. En algún momento Octavio Paz y Neruda se volvieron como antagonistas, a pesar de que en su comienzo tuvieron una amistad muy bonita e incluso Octavio Paz decía que él conoció y se atrevió a escribir de poesía gracias a Neruda. Hubo un momento en que a Octavio Paz le pareció insoportable la actitud tan permisiva, por decirlo así, como tan que le rendía muchísima pleitesía a Stanley Neruda. Entonces a Octavio Paz le pareció esto demasiado empalagoso, demasiado. Entonces empezó a romper relaciones con Pablo Neruda. Tanto así que fue tanta la fractura que hubo entre ellos que se dejaron de hablar por muchísimo tiempo. Hasta, ya lo vamos a ver en un momentito, hasta mucho tiempo después, casi cuando ya Neruda está muriendo, que se vuelven a encontrar, pero pues es un asunto de como una especie de unión que hacen las mujeres de estos dos poetas, es decir, en esa época de Neruda, Matilde Urrutia y María José para Octavio Paz, como para que se vuelvan a hablar, como para que se vuelvan a conversar en algunas cosas, pero la relación de ellos se fragmentó muchísimo por estas cuestiones políticas a las que Neruda fue demasiado frecuente, fue demasiado absorbente hacia ellas. Listo. Aquí quiero traerles algo que dice Octavio Paz sobre Neruda y dice: mi conclusión es que Neruda es el mejor poeta de su generación. De lejos, mejor que Huidobro, mejor que Borges y que todos los españoles. Su error fue la política. Entonces ahí vemos toda esa visión que tenía en ese momento Octavio Paz hacia Neruda, todas esas relaciones que se rompieron por ese matiz político que tenía Neruda. Y sigue diciendo: a medida que él se hacía más y más stalinista, yo me desencantaba de Stalin. Acabamos por pelear, casi a golpes. Y dejamos de hablarnos. Escribió algunas cosas no del todo simpáticas sobre mí, incluyendo un odioso poema. Respondí con vituperios parecidos. Y allí paró todo. Sigue una enemistad de más de 20 años, duramente fomentada, según Paz, por Neruda, que solo se atenuó en contactos breves, aunque expresivamente emocionales. Una entrevista en Londres con Matilde y María José, el intercambio de sendos libros en los últimos años de la vida del chileno. Entonces vemos acá cómo esta amistad de varios años de Neruda con Octavio Paz se vio fragmentada por asuntos políticos. Y Octavio Paz, por su parte, cuando empezó a cambiar su visión política,
y estar un poco en contra de este asunto de la Rusia de Stalin y del comunismo y del socialismo, también fue duramente criticado por muchos escritores que pertenecían a su generación. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, por ejemplo, incluso creo que César Vallejo también, empezaron a ser un poco resistentes contra con Octavio Paz por este cambio de ideología política que había tenido el poeta. Bueno, entonces pues esta es la vida de estos dos grandes. Antes de continuar, sigo dando saluditos aquí a Sebastián 1369 que se unió, a Rievela 888, Angeli Johanna que también se unió, y me decían por acá a Natalie Antolines Mao, entonces que por acá dice que las nanas de la cebolla, que habla sobre las nanas de la cebolla. De Miguel Hernández es probable que también hablemos en este especial de literatura, y este es otro personaje importantísimo en el mundo de la literatura. Pero bueno, ya volviendo aquí a este asunto de Octavio Paz y de Neruda, como les venía diciendo, estas dos personas ganaron el premio Nobel, pero antes de hablar del premio Nobel, quiero mostrarles unos poemitas, leerles unos poemas de tanto Neruda como de Paz. Pero para eso voy a ponerles esos poemas en la voz de sus mismos escritores. Entonces voy a ponerles el poema de Neruda, Pido silencio, que está hablado por él, está recitado por él mismo. Entonces aquí va, Pido silencio, es un excelente poema. Ahí va. Ahora me dejen tranquilo, ahora se acostumbren sin mí. Yo voy a cerrar los ojos y solo quiero 5 cosas, 5 raíces preferidas. Una es el amor sin fin, lo segundo es ver el otoño. No puedo ser sin que las hojas vuelen y vuelvan a la tierra. Lo tercero es el grave invierno, la lluvia que amé, la caricia del fuego en el frío silvestre. En cuarto lugar el verano, redondo como una sandía. La quinta cosa son tus ojos. Matilde mía, bien amada, no quiero dormir sin tus ojos. No quiero ser sin que me mires. Yo cambio la primavera porque tú me sigas mirando. Amigos, eso es cuanto quiero. Es casi nada y casi todo. Ahora, si quieren, se vayan. He vivido tanto que un día tendrán que olvidarme por fuerza, borrándome de la pizarra. Mi corazón fue interminable. Pero, ¿por qué pido silencio? No crean que voy a morirme. Me pasa todo lo contrario. Sucede que voy a vivirme. Sucede que soy y que sigo. No será pues, sino que adentro de mí crecerán cereales. Primero los granos que rompen la tierra para ver la luz. Pero la madre tierra es oscura y dentro de mí soy oscuro. Soy como un pozo en cuyas aguas la noche deja sus estrellas y sigue sola por el campo. Se trata de que tanto he vivido que quiero vivir otro tanto. Nunca me sentí tan sonoro, nunca he tenido tantos besos. Ahora, como siempre, es temprano, huele la luz con sus abejas.
Déjenme solo con el día. Pido permiso para nacer. Entonces este es el poema Pido silencio de Neruda, dicho por su propia voz. Este poema tiene unas imágenes preciosas. Me parece muy lindo cuando dice el otoño, que quiere ver el otoño. No puedo ser sin que las hojas vuelen y vuelvan a la tierra. Qué bonita esa imagen. Imagínense ustedes ahí en el otoño cuando las hojas caen y que van a la tierra y se ve todo el tapete de hojas amarillas en la tierra, en el pavimento. Es precioso. Me gusta también cuando, además que está haciendo casi que, en ese Pido silencio está hablando casi que de las estaciones, ¿no? Entonces habla del otoño, habla del invierno y habla del verano. El invierno lo cataloga como la lluvia que amó, la caricia del fuego en el frío silvestre. Entonces imagínense ese contexto de invierno. Recuerden que este señor ha viajado por todo el mundo, entonces ha visto muchos inviernos. Entonces imagínense por allá en la cabaña, metido en el frío del bosque, viendo la lluvia caer con una chimenea prendida. Esta es la imagen de este poema, es precioso. En cuarto lugar, el verano, redondo como una sandía. Entonces uno lo imagina como fresco, ¿no? El verano, como jugoso. Esa imagen me parece preciosa. Bueno, entonces este es el primer poema, Pido silencio, que vamos a trabajar sobre Pablo Neruda, o que escribe Pablo Neruda. Vamos entonces con otro poema, pero ese poema es de Octavio Paz y se llama A las 3:20. Y a las 3:20 también lo vamos a escuchar en la voz de Octavio Paz. Ahí les va. Bueno, antes de ponerles el poema, un saludo para Esteban Moreno 02 y para linar.ig. Entonces ahí les va. De trabajos del poeta. A las 3:20, como a las 9:44, desgreñados al alba y pálidos a medianoche, pero siempre puntualmente inesperados, sin trompetas, calzados de silencio, en general de negro, dientes feroces, voces roncas, todos ojos de bocaza, se presentan, te devoro y te vomito. Tli, mundo inmundo, carnaza, carroña y escarnio. Ninguno y los otros, que son mil y nadie, un minuto y jamás. Finjo no verlos y sigo mi trabajo, la conversación un instante suspendida, las sumas y las restas, la vida cotidiana. Secreta y activamente me ocupo de ellos. La nube, preñada de palabras, viene, dócil y sombría, a suspenderse sobre mi cabeza, balanceándose, mugiendo como un animal herido. Hundo la mano en ese saco caliginoso y extraigo lo que encuentro: un cuerno astillado, un rayo enmohecido, un hueso mondo. Con esos trastos me defiendo, apaleo a los visitantes, corto orejas, combato a brazo partido, largas horas de silencio al raso, crujir de dientes, huesos rotos, un miembro de menos, uno de más, en suma, un juego, si logro tener los ojos bien abiertos y la cabeza fría. Pero no hay que mostrar demasiada habilidad. Una superioridad manifiesta los desanima. Tampoco excesiva confianza. Podrían aprovecharse y entonces, ¿quién responde de las consecuencias? Y en este poema, en este poema llamado A las 3:20, me parece muy bonito el juego de palabras que hace Octavio Paz. Entonces dice que se presentan 6 personajes, 6 o 7, ya les digo. Te devoro y te vomito. Tli, mundo inmundo, carnaza, carroña y escarnio. Entonces ahí nos está mostrando todo un juego de palabras y todo un universo
de su mente y de lo que su mente hace y de cómo su mente vuela. Son las 3:20, ¿listo? Son las horas en donde vuela la cabeza, en donde no hay sosiego. Y fíjense cómo con las palabras no lo está explicando. Bien, entonces estos dos poemas, desde la voz de sus respectivos escritores, recomendadísimos. No se les olvide, escríbanlo por ahí. Pido silencio, de Neruda, de Pablo Neruda, y A las 3:20, de Octavio Paz. Bueno, entonces voy a seguir con otro poema. Neruda va a hablar mucho de Colombia, va a referir a Colombia en varias oportunidades en sus poemas, cosa que en Octavio Paz no vamos a ver tan vívido, porque Octavio Paz va a enfocarse muchísimo en el asunto de la mexicanidad. Es decir, si bien es cierto que México es un país que nos desborda en la imaginación y es un país que todos, absolutamente todos los que hemos visitado a México y todos los que sabemos de México decimos, México es un gigante, o sea, México por sí solo habla. Octavio Paz es el que va a fomentar todo ese espíritu mexicano y lo va a trabajar y lo va a abordar desde muchísimas perspectivas. Tanto así que pues se gana el premio Nobel, ya les digo por qué obra, que habla sobre eso, sobre ese asunto de lo mexicano. ¿Qué es lo mexicano? ¿Qué significa ser mexicano? Entonces quiero mostrarles o quiero leerles un poema de Neruda que habla sobre Colombia y un fragmento de Octavio Paz que va a hablar sobre México. Entonces, para que ustedes vayan notando esos matices de estos dos escritores, estas formas distintas de hablar de algo en común que es Latinoamérica. Entonces voy a arrancar por Pablo Neruda. Pablo Neruda con Canto General. Octavio Paz decía que Canto General lo habían sobrevalorado, que no es tan bueno. A mí me gusta, es un buen libro. Y pues va a contener muchísimos elementos de Latinoamérica, de la formación de Latinoamérica. Bueno, entonces voy a arrancar con este que dice Antonino Bernales, Pescador, Colombia. Uy, se me pasó. Listo. Dice: el trío Magdalena anda como la luna, lento por el planeta de hojas verdes. Un ave roja aúlla, zumba el sonido de viejas alas negras. Las riberas tiñen el transcurrir de aguas y de aguas. Todo es el río, toda vida es río. Y Antonio Bernales era río, pescador, carpintero, boga, aguja de red, clavo para las tablas, martillo y canto. Todo era Antonino, mientras el Magdalena, como la luna lenta, arrastraba el caudal de las vidas del río. Más alto en Bogotá, llamas, incendio, sangre. Se oye decir, no está bien claro, Gaitán ha muerto. Entre las hojas como un chacal, la risa del laureano, azuza las hogueras. Un temblor de pueblo, como un escalofrío, recorre el Magdalena. Y pues continúa con el poema, ¿no? Es que no se los quiero leer todo, les quiero dejar así los pedacitos. Y antes, como recuerden que Canto General es como una muestra de lo que había en Latinoamérica antes de la llegada de los españoles, lo que llegó mientras la llegada de los españoles y lo que somos ahora. Acá hay un pedacito muy bonito que dice: ¿cómo podías, Colombia oral, saber que tus piedras descalzas ocultaban una tormenta de oro iracundo? ¿Cómo, patria de la esmeralda, ibas a ver que la alhaja de muerte y mar, el fulgor en su escalofrío, escalaría las gargantas de las dinastías invasoras? Eras pura noción de piedra, rosa educada por la sal, maligna lágrima enterrada, sirena de arterias dormidas, belladona serpiente negra.
Mientras la palma dispersaba su columna en altas peinetas, iba la sal destituyendo el esplendor de las montañas, convirtiendo en traje de cuarzo las gotas de lluvia en las hojas y transmutando los abetos en avenidas de carbón. Entonces, eso es lo que Neruda escribe sobre Colombia, ¿no? Y pues hay otros poemas sobre Colombia. Hay una que dice Colombia bella y enlutada. Entonces, hay varias referencias a Colombia en Pablo Neruda. Con relación a Octavio Paz, entonces, en la obra que le va a valer el premio Nobel, es por esta obra que él gana el premio Nobel, que se va a llamar El laberinto de la soledad. Él va a hablar pues de todo lo que es el asunto de la mexicanidad, de todo lo que significa ser mexicano, qué pasa con el asunto de los pachucos, qué era todo eso. Y aquí en el capítulo 4 va a hablar sobre los hijos de la Malinche. Entonces recuerden que la Malinche fue esta mujer que para unos fue traidora y para otros fue heroica. Es más o menos la figura que encontramos en la Catalina, en Cartagena, en la India Catalina, en donde para unos traicionaron su familia, traicionaron su herencia, traicionaron sus raíces indígenas, y para otros fueron unas grandes ayudas para poder cumplir con los propósitos de la conquista y colonización española, porque ayudaron a ser intérpretes entre los españoles y los pueblos. Y los pueblos indígenas. Entonces tenemos a los hijos de la Malinche. Voy a leer solo un pedacito porque pues es un libro bastante extenso. Dice: la extrañeza que provoca nuestro hermetismo ha creado la leyenda del mexicano, ser insondable. Nuestro recelo provoca el ajeno. Si nuestra cortesía atrae, nuestra reserva hiela. Y las inesperadas violencias que nos desgarran, el esplendor convulso o solemne de nuestras fiestas, el culto a la muerte, acaban por desconcertar al extranjero. La sensación que causamos no es diversa a la que producen los orientales. También ellos, chinos, indostanos o árabes, son herméticos e indescifrables. También ellos arrastran en andrajos un pasado todavía vivo. Hay un misterio mexicano como hay un misterio amarillo y uno negro. El contenido concreto de estas representaciones depende de cada espectador, pero todos coinciden en hacerse de nosotros una imagen ambigua, cuando no contradictoria. No somos gente segura y nuestras respuestas, como nuestros silencios, son imprevisibles, inesperados. Traición y lealtad, crimen y amor se agazapan en el fondo de nuestra mirada. Atraemos y repelemos. Entonces aquí Octavio Paz nos muestra un poquito de este asunto de cómo, por ser ellos hijos de la Malinche, tienen este espíritu contradictorio, ¿no? Y aquí lo dice muy bien: traición y lealtad, crimen y amor, porque pues se dice que la Malinche se enamoró de Hernán Cortés, ¿vale? Y pues bueno, hay otras historias allí con relación a la Malinche. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa en la lectura de estos poemas y vamos a hablar de los premios Nobel que ganaron estos dos genios. Pero antes saludo a Pedro Sánchez C., a Oscar Velázquez 434 y a Alejandro Pamartínez. Listo. Entonces, Neruda ganó su premio Nobel el 21 de octubre de 1971. A diferencia de Octavio Paz, Neruda va a ganar el premio Nobel no por una obra en específico, no por un libro o por un poema en específico, como por ejemplo sucedió con Gabriel García Márquez, que fue por 100 años de soledad, o con el asunto de Octavio Paz, que es por El laberinto de la soledad, sino que a Neruda le van a dar el premio Nobel únicamente y exclusivamente por esto pequeñito. Pónganle cuidado. Le dan el premio Nobel por ser autor de una poesía, ser autor de una poesía que con la acción de una fuerza elemental da vida al destino y los sueños de un continente. Repito, le dan el premio Nobel a Neruda por ser el autor de una poesía que
con la acción de una fuerza elemental, da vida al destino y los sueños de un continente. ¿Eso qué quiere decir? Que le están dando a Neruda el premio Nobel por ser el poeta de Latinoamérica, por ser el poeta que dentro de sus versos y dentro de su obra va a rescatar todo el espíritu latinoamericano. Neruda, cuando recibe su premio Nobel, hace un discurso, ¿no? Como todos los premios Nobel. Yo extraigo acá un pedacito de este discurso, que es: a menudo expresé que el mejor poeta es el hombre que nos entrega el pan de cada día, el panadero más próximo que no se cree Dios. Él cumple su majestuosa y humilde faena de amasar, meter al horno, dorar y entregar el pan de cada día, con una obligación comunitaria. Y si el poeta llega a alcanzar esa sencilla coincidencia, podrá también la sencilla conciencia convertirse en parte de una colosal artesanía, de una construcción simple o complicada, que es la construcción de la sociedad, la transformación de las condiciones que rodean al hombre, la entrega de la mercadería, pan, verdad, vino, sueños. Y cuando Neruda recibe el premio Nobel, él, hace ese discurso en Estocolmo en 1971, y a lo último menciona un pedacito donde dice: este galardón lo merece el colombiano Gabriel García Márquez. Y pues hace ahí como su intervención. Por su parte, Octavio Paz va a ganar el premio Nobel en 1990 con El laberinto de la soledad. Octavio Paz es el único escritor mexicano que ha ganado el premio Nobel. Y pues esto a mí me genera cierto allí como extrañeza, porque México tiene escritores increíbles: Laura Esquivel, Juan Rulfo, Carlos Fuentes. Entonces a mí me parece increíble que Octavio Paz haya sido el único que ha ganado el premio Nobel. Entonces Paz dice: comienzo con una palabra que todos los hombres, desde que el hombre es hombre, han proferido. Gracias. Es una palabra que tiene equivalentes en todas las lenguas, y en todas es rica la gama de significados. En las lenguas romances va de lo espiritual a lo físico, de la gracia que concede Dios a los hombres para salvarlos del error y la muerte, a la gracia corporal de la muchacha que baila o la del felino que salta en la maleza. Gracia es perdón, indulto, favor, beneficio, nombre, inspiración, felicidad en el estilo de hablar o de pintar, ademán que revela las buenas maneras y, en fin, acto que expresa bondad de alma. La gracia es gratuita, es un don. Aquel que lo recibe, el agraciado, si no es un mal nacido, lo agradece, da las gracias. Es lo que yo hago ahora con estas palabras de poco peso. Espero que mi emoción compense su levedad. Y sigue: las lenguas son realidades más vastas que las entidades políticas e históricas que llamamos naciones. Un ejemplo de esto son las lenguas europeas que hablamos en América. Las lenguas nacen y crecen en un suelo, las alimenta una historia común, arrancadas de su suelo natal y de su tradición propia, plantadas en un mundo desconocido y por nombrar. Las lenguas europeas arraigaron en las tierras nuevas, crecieron con las sociedades americanas y se transformaron. Son la misma planta y son una planta distinta. Y este es el discurso que hace Octavio Paz cuando gana el premio Nobel, refiriéndose al asunto de las palabras. Y es el paso que tengo para leerles otros poemas de estos dos señores. Estos dos señores van a tener unos poemas muy bonitos hacia las palabras. El de Neruda ya lo habíamos leído anteriormente y en otros episodios de estos en vivos, pero la vamos a leer nuevamente un pedacito, y quiero leer el de Octavio Paz. Octavio Paz tiene dos poemas hacia las palabras. El primero, o uno de ellos, se llama Entre lo que veo y digo. Octavio Paz: entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía se desliza entre el sí y el no,
Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer. Es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye, es real. Y apenas digo es real, se disipa. Así es más real. Idea palpable, palabra impalpable. La poesía va y viene entre lo que es y lo que no es. Teje reflejos y los desteje. La poesía siembra ojos en las páginas, siembra palabras en los ojos. Los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan. Oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de la idea. Los ojos se cierran, las palabras se abren. Y tiene otro poemita que ese sí es muy chistoso. Bueno, me pareció chistoso y ya les voy a explicar un poco por qué este poema. Este poema se llama Las Palabras, es muy cortico y dice: dales la vuelta, cógelas del rabo, chillen, putas, azótalas. Dales azúcar en la boca a las rejegas, inflalas, globos, pínchalas, sórbeles sangre y tuétanos, sécalas, cápalas, písalas, gallo galante, tuérceles el gaznate, cocinero, desplúmalas, destrípalas, toro, buey, arrástralas, hazlas poeta, haz que se traguen todas sus palabras. Entonces, este poema es particular porque muestra un asunto que no sucede tanto en Neruda. En Neruda las palabras fluyen, se van solitas, surgen. Octavio Paz las persigue. ¿Y cómo las persigue? Pues tiene este poema, ¿no? Es el único poeta que madrea las palabras, es el único poeta que las ha insultado, es el único poema que les dice tuérceles el pescuezo, etc. Y voy a leerles un poquito del poema de Neruda sobre las palabras. Entonces, lo que les decía, ya lo hemos abarcado en otros en vivos, entonces vamos a leerlo muy someramente para que ustedes vean estas dos posiciones sobre un mismo tema, que son las palabras y la riqueza del lenguaje. Entonces dice: todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se escuchan, hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo, me preparo frente al plato. Las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y sigue, ¿no? Y me gusta mucho cómo cierra este poema. Dice: qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torpos. Estos andaban anzacadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra. Pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes. El idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Entonces aquí el poema de Neruda de las palabras, y ya les leí los poemas de Octavio Paz sobre las palabras. Bueno, entonces nuestro tiempo ya casi se está acabando. Voy a darle un saludo a Can Bean Ni, que se unió, y a Sofía Conciencia, que se unió. Y pues me gustaría leerlos. Hay muchas cosas más que hablar sobre estos grandes poetas, pero creo que con lo que hemos hablado nos damos un vistazo general de sus grandes obras.
súper recomendadísimos. Entonces enumeramos para los que llegaron tarde esos recomendados. Entonces de Neruda recomendamos 20 canciones de amor y una canción desesperada. 20 poemas de amor, perdón, y una canción desesperada. Confieso que he vivido, de Neruda. También recomendadísimo el poema Pido silencio y el poema de las palabras, que es el que acabé de leer. Canto general, también recomendado, aunque es extenso, pero es muy bueno. De Octavio Paz, recomendadísimo. A las 3:20, que también lo escuchamos en su voz. Las palabras, entre lo que veo y lo que digo, que fue el otro que les acabé de leer. El laberinto de la soledad. Y bueno, y otras obras más. Pues bueno, quiero cerrar entonces con estos dos poemas y me gustaría saber ustedes qué piensan. ¿Quién de los dos va a ganar este duelo? ¿Pablo Neruda o Octavio Paz? ¿Qué dicen allí ustedes? ¿Por cuál de estos dos se inclinan? ¿Por toda la poesía de Neruda sentida, pasional, por decirlo así, como su misma vida fue? ¿O por la de Octavio Paz, un poco más académica, pero no fría, ¿vale? No veamos este asunto como académico frío, sino como lo que nos hace vibrar. Por acá Miguel Moreno dice que Neruda, vota por Neruda. A ver, ¿quién más? ¿Quién más ganará este duelo de titanes? ¿Neruda o Paz? ¿Qué dicen por allá? Y mientras van aquí hablando, por acá dice Neruda. Uy, Neruda va ahí a las 2. Aquí me dicen que le mande saludos otra vez a Natalie Antoniles. Listo, que muchos saludos de, ya saben quién. Bueno, lo voy a decir por ahí, de Mauricio Aguirre, que le manda saludos. A ver, Mauricio, ya que se fue de saludos, ¿por quién vota? ¿Por Neruda o por Paz? A ver, ¿quién vota? Por ahí también, ¿qué dice Fernando, que sé que está por ahí? Telles, que también sé que están por ahí. Cuéntenme, ¿quiénes son sus favoritos? ¿Quién es su favorito? ¿Neruda? Acá hay 2 votos por Neruda. Cuéntenme a ver. Mauricio dice Neruda. Neruda como que va a ganar este duelo de titanes. A ver, ¿qué dicen? Por ahí un corazoncito, pero ¿para quién ese corazoncito? ¿Para Neruda o para Octavio Paz? 2 nobles latinoamericanos, ambos hablan del espíritu latinoamericano. Neruda un poco más amplio, pero Paz también lo aborda, y Paz también tiene un asunto muy bonito. A ver, cuéntenme. 29 canciones de amor, una canción desesperada, creo que es 20. Entonces ese es el favorito de Mauricio, él vota por eso. Bien, ¿alguien vota por Octavio Paz? Yo voto por Octavio Paz. A mí me gusta Octavio Paz también. Aunque Neruda también es muy bueno, o sea, es un gran escritor, a pesar de que fue muy criticado, ¿no? Entonces, cuéntenme a ver, ¿por quién más votan ustedes? Porque es que en la puerta hay algo relleno. Acá hay un poquito de ruido, porque están acá las señoras del aseo limpiando, y yo acá. Pues bueno, entonces cuéntenme, ¿Paz o Neruda? ¿Quién es el ganador de este duelo? Creo que el ganador va a ser Neruda, ninguno ha votado por Paz. A ver, los fanáticos de Paz, de Octavio Paz, voten por Octavio Paz, no lo dejen abandonado, no lo suelten. A ver, ¿quién vota por Paz? Creo que ninguno votó por Octavio Paz. Bueno, no, yo sí voté por Octavio Paz. Vamos a votar por el pobre de Octavio Paz. Pero no, súper recomendado, chicos. En serio que sí, muy, muy recomendado estos 2 escritores. Y pues bueno, creo que podemos ir cerrando nuestro en vivo de hoy con la invitación a que se lean estos 2 grandes poetas de la literatura latinoamericana. Grandes, impresionantemente grandes. Genios en su profesión. Creo que lo que encontramos en Neruda y lo que encontramos en Octavio Paz no lo podemos encontrar en otro escritor. Es
el momento preciso, lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Que es, hay dos cosas que identifican a los grandes escritores: el uso de la palabra precisa en el momento adecuado y el asunto de hacer universales algunas constantes de los hombres, ¿no? Entonces creo que aquí estos dos son muy buenos literatos porque los dos trabajaron en eso. Entonces, pues bueno, ya que no recibí más votos y ninguno por Octavio Paz, voy cerrando este en vivo y los invito para que no se pierdan el próximo en vivo, que también va a ser el martes próximo a las 6 de la tarde. Y vamos a seguir con este ciclo de literatura. Entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, si no hay más votación, entonces declaramos de este duelo de titanes a Neruda como el ganador sobre Octavio Paz. Entonces, no me queda más sino desearles una feliz noche, que sigan celebrando el triunfo de Colombia ante Argentina. Y pues nada, eso sería todo. Cuídense mucho y estén preparados para todo lo que viene en nuestros en vivos y en nuestras actividades de la universidad con el CLEO. Chao.